¿Cómo están los amigos de los cacharritos y la tecnología? Hoy vamos a ver otro versus entre dos proyectores que me habéis pedido muchísimo, el MacCubic L018 y el MacCubic HI310X. Compararemos los componentes de ambos proyectores, la calidad de proyección, su brillo, si tienen o no borrosidad, la calidad de su sonido y el ruido de sus ventiladores, así como otras características que sé que estáis buscando. Todo esto en base a mis conocimientos, así como los datos que nos ofrece el fabricante. Soy Gavetech, bienvenidos a vuestro canal de cacharritos y tecnología. Comenzamos. Y antes de comenzar, deciros que ambos son buenos proyectores por el precio que tienen y la última decisión la tenéis vosotros. Comencemos con el hardware. El L018 tiene una CPU Allwinner H713 de 4 núcleos frente a la H726 de 4 núcleos también del HI310X, ambas CPUs muy similares con misma GPU. Ambos proyectores tienen 1 GB de RAM, 8 GB de almacenamiento, Android 11, el L018 dispone de 650 lúmenes ANSI frente a los 420 lúmenes ANSI del HI310X, el L018 con un peso de 1 kg 300 gramos y el HI310X con 649 gramos. Ambos disponen de enfoque automático y corrección trapezoidal, el L018 con un contraste 1700:1 y un consumo máximo de 72 vatios y el HI310X con un contraste 1600:1 muy similar al L018 y un consumo máximo muy reducido de 49 vatios. Ambos proyectores disponen de Google Play Store y la mayor diferencia notoria estaría en los 650 lúmenes ANSI frente a los 420 y en el peso así como el tamaño. A nivel de rendimiento a la hora de utilizarlo, pese a esa pequeña diferencia en las CPUs, ambos rinden igual. También tenemos una diferencia bastante grande en las rejillas de ventilación, siendo el L018 un poquito más fresco. Los dos proyectores tienen una pequeña tapita para limpiar si entrara alguna mota de polvo. Ninguno de los dos dispone de filtro de polvo. El HI310X en el lateral y el L018 en la parte trasera. En esta misma parte tenemos todas las conexiones así como las de alimentación, con la única diferencia que estaría en la alimentación, ya que el HI310X tiene fuente de alimentación externa mientras que el L018 la lleva dentro del proyector. Ambos disponen de un USB 2.0, un HDMI 2.0, un jack de 3.5, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y soporte Miracast y AirPlay que nos servirá para compartir la pantalla de nuestra tablet o smartphone, al igual que ambos son compatibles con cualquier tipo de stick TV vía HDMI como Google Chromecast o Fire Stick. Ambos proyectores tienen en su parte inferior una rosca de 1/4 de pulgada y una base antideslizante. El L018 tiene una movilidad para colocarlo de 360 grados, mientras que el HI310X solo de 180 grados. Los dos proyectores tienen en su parte frontal la cámara y sensores para la corrección trapezoidal automática y el enfoque automático. Los mandos a distancia de los dos proyectores son relativamente similares, pero el del HI310X no tiene control por voz. Estos mandos van conectados vía Bluetooth. Y ahora vamos a continuar con las pruebas técnicas. Pero antes, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más vídeos como este, que en la pestaña publicaciones publico todas las ofertas de cacharritos, códigos de descuento y muchas cosas más, y te invito a unirte a nuestros canales de Telegram y WhatsApp para que te enteres de todo antes que nadie. Y si no sabes cómo, prueba escaneando esos códigos QR. Vamos a comparar la sonoridad de ambos ventiladores. En este caso, el HI310X, aunque no mucho menos, es menos ruidoso. Pero tampoco es algo que vayáis a apreciar mucho cuando lo estéis utilizando, a no ser que estéis encima del proyector. Ahora vamos con el sonido de ambos altavoces. Tecnología. Este cacharrito que os traigo hoy me hace sentirme bastante bien, ya que es algo que está muy por encima de lo que estamos acostumbrados a ver por el canal. Y aquellos que me conocéis desde hace tiempo sabéis que me gusta hacer al inicio de los vídeos un pequeño resumen de lo que vamos a ver.
¿Cómo están los amigos de los cacharritos y la tecnología? Este cacharrito que os traigo hoy me hace sentirme bastante bien, ya que es algo que está muy por encima de lo que estamos acostumbrados a ver por el canal. Y aquellos que me conocéis desde hace tiempo sabéis que me gusta hacer al inicio de los vídeos un pequeño resumen de lo que vamos a ver. Aquí hay una diferencia bastante notoria y es que aunque ambos utilizan un altavoz de 5 vatios, el L018 al ser más grande tiene mejor acústica y por lo cual suena mejor. Eso sí, como siempre os digo, mi recomendación y consejo en este tipo de proyectores económicos es que si podéis utilicéis un altavoz externo, ya que va a mejorar muchísimo la calidad y vais a disfrutar mucho más de las proyecciones. Otra cosa por la que me preguntáis muchísimo, el tema del input lag en este tipo de proyectores. No considero que sean proyectores enfocados a juegos al menos frenéticos, ya que tienen un input lag bastante elevado, en ambos casos muy similar, entre 170, 180, 190 milisegundos. Para juegos por turnos o juegos en los que no necesitamos una reacción muy rápida, podría servirnos, pero para juegos frenéticos o juegos shooters, juegos de deportes, de fútbol competitivos, no nos serviría. Para eso os dejo aquí arriba a la derecha estos proyectores que hemos visto por el canal, en los que tenemos desde menos de 20 milisegundos hasta 1 milisegundo, proyectores enfocados o incluso dedicados a los videojuegos, pero también tened en cuenta que su precio va a ser más elevado. En uniformidad de color y brillo ganaría el L018 con una uniformidad del 62% frente al 49% del HI 310X. Ambos utilizan un panel LCD 1080p nativo a 60 Hz y tienen la capacidad de reproducir vía HDMI una resolución máxima de 4K. Con respecto al espacio colorimétrico, el L018 tiene un 45% de representación de la gama de colores frente al 49-50% del HI 310X, siendo este último mejor. Si hablamos del ratio de proyección, tenemos dos ratios muy dispares el uno con el otro, y esto se debe a que el HI 310X se puede considerar un proyector muy compacto de tiro corto, con un ratio de proyección 0.81, dándonos a una distancia de 2,20 metros 130 pulgadas de proyección, mientras que el L018 a la misma distancia nos daría 90 pulgadas con un ratio 1.21. Esto no quiere decir que un proyector sea mejor que el otro, simplemente tenemos dos proyectores para usos y fines totalmente distintos. Estando enfocado el HI 310X a proyectar en habitaciones más pequeñas o donde tengamos menos espacio para colocar el proyector, jugando a nuestro favor que también tenga menos lúmenes que el L018. Si hablamos de la uniformidad y la borrosidad en las esquinas, en el caso del L018 no hay nada que se aprecie, sin embargo en el HI 310X sí podemos ver como en las esquinas tenemos algo de borrosidad, aunque tampoco considero que vaya a ser algo que pueda estropearnos la experiencia. En ninguno de los dos proyectores hay una mala uniformidad en las esquinas. Ambos proyectores están diseñados para proyectar una pantalla máxima de 150 pulgadas, el L018 a 3,5 metros de distancia y el HI 310X a 2,6 metros, aunque la distancia óptima para ambos modelos está entre las 90-100 pulgadas. Ambos modelos tienen una buena nitidez, pero hay que destacar que el HI 310X tiene unos tonos más cálidos, pareciéndose mucho al HI 450. Si echamos un vistazo a los tonos oscuros y a los brillos, ambos proyectores están muy parejos en este aspecto, pero siempre teniendo en cuenta que el L018 tiene bastante más brillo que el HI 310X, y con brillo me refiero a esos lúmenes ANSI. Creo que no me he dejado nada más por analizar y comparar entre ambos modelos. Son dos modelos relativamente distintos para dos finalidades distintas, siendo el HI 310X un proyector más portátil, más para llevarlo de un lado a otro por su pequeño tamaño, además de un proyector más eventual, mientras que el L018, aunque sigue siendo un proyector portátil,
yo lo tendría como un proyector fijo en una habitación y sí podríamos darle un poquito más de uso. La otra gran ventaja que le veo al HI 310X es esa gran pantalla que se le puede sacar en una habitación con plena oscuridad, y es que podríamos superar esas 150 pulgadas si jugamos un poquito con la distancia y lo llevamos algo más atrás de esos 2,6 metros, siempre controlando y teniendo en cuenta que si nos pasamos vamos a perder mucha calidad de proyección. Y finalmente tendríamos el tema del precio, que el HI 310X es algo más barato que el L018. Esto es algo que nos ayudaría a gastar un poco menos si lo que estamos buscando es un proyector para darle un uso eventual. Y si lo que queréis es echar un vistazo a ambos modelos, os dejo aquí arriba a la derecha las revisiones en profundidad, además de los enlaces abajo en la caja de descripción con algún codiguillo descuento, enlaces de afiliado, como os comento siempre, que sirven para que me echéis una mano a mí, para echar una mano al canal. A vosotros os va a costar absolutamente lo mismo o un poco menos con esos codiguillos descuento, y de paso me ayudáis para poder seguir trayendo todos estos cacharritos. Contadme con cuál de los dos modelos os quedaríais vosotros. Si tenéis alguna duda o hay algo que se ha quedado sin resolver, hacedmelo saber en la caja de comentarios y en cuanto pueda os respondo. Espero que esta comparación os haya sido útil y os haya gustado, y si ha sido así te invito a que te suscribas, le des like, actives la campanita para más cacharritos como este. Nos vemos muy prontito con otro cacharrito y mientras tanto portaos bien, que ya me porto yo mal.